Muy buenos días a todos, es un placer saludarlos en esta presentación del ciclo de conferencias de celebración por los 85 años de la presencia de INA en México, 30 en Sinaloa. En este nuevo ciclo, 85 años INA presencia en Sinaloa, se está realizando una recapitulación de los trabajos o proyectos más importantes realizados por nuestros trabajadores e investigadores durante este periodo. Es muy importante la labor que día a día se realiza por parte de todos los que trabajan en esta institución dedicada a la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural en su orden prehistórico, antropológico, arqueológico e histórico de México. Hacemos una breve pauta para agradecer a nuestros compañeros de INA-TV por el apoyo y disposición brindados en cada una de estas transmisiones por su canal de YouTube. A continuación, siguiendo el programa, damos la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, el doctor Gilberto López Castillo, investigador en historia en Centro INA Sinaloa, quien nos hablará del tema Pueblos de Indios y la propiedad de la tierra en Sinaloa colonial. Ahora mencionaremos la experiencia curricular de Gilberto López Castillo, quien es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA Sinaloa, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1994, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, AC, 2002, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, 2006. Sus áreas de especialización, historia de la Compañía de Jesús e historia de las misiones jesuitas, etnohistoria. Historia de las instituciones coloniales, es dictaminador y miembro de los comités académicos de revistas de México, Colombia, Argentina e Italia. Miembro fundador de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas, París-Lisboa. Ha publicado diversos libros, algunos de ellos son Chametla Ancestral, Culiacán, Instituto Sinaloense de Cultura 2024, en coordinación conjunta con Víctor Joel Santos y Alfonso Grave Tirado. La presencia de jesuitas italianos en Iberoamérica colonial, Córdoba, Argentina, Universidad Nacional de Córdoba 2023, en coordinación con Carlos A. Page. Misioneros jesuitas y franciscanos en las fronteras de la Nueva España, siglos XVI al XIX, México, siglo XIX, editores, El Colegio de Jalisco 2020, en coautoría con José Refugio de la Torre. Composición de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera, Culiacán y Chiametla, siglos XVII y XVIII, México, Centro Sinaloa 2014. El poblamiento en tierra de indios caítas, transformaciones de la territorialidad en el contexto de las misiones jesuitas, 1591-1790. México, siglo XXI, editores, El Colegio de Sinaloa, 2010. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como del Sistema Estatal de Investigadores y Tecnólogos de Sinaloa. La presente conferencia es conmemorativa a los 20 años de antigüedad del doctor López Castillo como profesor e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas felicidades, doctor. Bienvenido y estamos atentos a su participación. Adelante. Buenas tardes. En esta ocasión, nuestro ciclo de conferencias tiene una doble conmemoración. Por una parte, celebramos el 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por otra, también tenemos la celebración de la presencia del INA en Sinaloa, que cumple sus primeros 29 años. Por tal motivo, he preferido exponer uno de mis temas preferidos, como es el de pueblos de indios y propiedad de la tierra en Sinaloa colonial, que de alguna forma representa mi labor en este centro de trabajo durante un par de décadas. ¿Acaso lo primero que haya que aclarar es a qué nos referimos con Sinaloa colonial? Se trata realmente de una conveniencia para definir el territorio desde el presente, ya que, como es sabido, no existía una entidad llamada Sinaloa como conocemos hoy, sino, según los momentos,
3 provincias, Chametla, Culiacán y Sinaloa, o diversas alcaldías mayores, Copala, Maloya, El Rosario, Culiacán y Sinaloa, una de las cuales, la más septentrional, se llamaba Sinaloa, y en su máxima amplitud cubrió desde el río Mocorito hasta el río Yaqui. Bueno, este primer mapa que pusimos presenta lo que fueron las antiguas provincias de Chametla en el sur y Culiacán en el norte. La otra provincia sinaloense, o que podemos decir Sinaloa, era la que se llamaba propiamente así, de la que hemos hecho un mapa pues de los pueblos de Misión y del curso de los ríos a fines del siglo XVII, pero que perfectamente se adapta a nuestras necesidades de exposición. Asimismo, debo aclarar que el periodo para el que es posible hablar sobre el tema seleccionado va de la última década del siglo XVII al resto de la época colonial, en virtud de que es para este periodo temporal, entre 1690 y 1821 aproximadamente, para el que contamos con fuentes específicas sobre las tierras de los pueblos de indios, al crearse el juzgado privativo de tierras en la audiencia de Nueva Galicia, y que los jueces privativos nombraron a los jueces de tierras locales que realizaron los trámites de composición de tierras en las distintas jurisdicciones. Esta es otra versión del mapa de los pueblos de indios de Chametla y Culiacán. Lo voy a dejar un momento. Pero iniciemos. Las alcaldías costeras sinaloenses refieren en términos generales a los territorios del más antiguo poblamiento hispano del noroeste novohispano. Y en el caso particular de Culiacán, Copala, Maloya y El Rosario, a los ámbitos donde el despoblamiento indígena fue catastrófico desde el mismo siglo XVI, a lo largo del periodo colonial. En estos ámbitos aconteció un proceso de reconfiguración de la ocupación social del espacio, en el que la sobrevivencia de la población nativa fue un elemento condicionante de primordial importancia en relación al establecimiento de pobladores hispanos. Quiero decir que en gran medida el trabajo que he realizado sobre los pueblos de indios de Sinaloa colonial lo que busca es destacar la sobrevivencia de estos pueblos, porque muchas de las veces se dice que, pues por ejemplo, los totorames desaparecieron, cuando lo que tenemos es la permanencia insistente de los pueblos de indios a lo largo de todo el periodo colonial. Es cierto, hubo momentos de crisis en el siglo XVI, pero ya en el XVII empieza a atender una permanencia mucho más notable, y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Cuáles fueron las transformaciones demográficas para el siglo XVIII? Sigue siendo particularmente difícil referirse al número de la población, su evolución y características en el espacio de nuestro interés, y más allá de momentos muy específicos del siglo XVIII. Por tal motivo, se ha optado por utilizar los resultados de Peter Gerhardt, que son los mismos que sistematiza Sergio Ortega en su obra Un ensayo de historia regional. Para el periodo colonial tardío encontramos dos premisas que podemos retomar. De entrada, tenemos que el número de población indígena en 1720 marca el fin de la tendencia al descenso que había presentado en los 2 siglos anteriores, para luego mostrar una tendencia al crecimiento. Destaca en la información demográfica la concentración de la población indígena en la provincia de Sinaloa. Si bien las antiguas provincias de Culiacán y Chiametla, los descendientes de Tahues y Totorames tuvieron una recuperación notable al finalizar el siglo. De acuerdo con las cifras en Copala, El Rosario y Maloya, este proceso estuvo marcado a nivel local por fluctuaciones relativamente leves, ya que de 3.000 habitantes indígenas con que contaba esa provincia en 1720, habría 3.300 en 1760 y 3.400 en 1790. Sin embargo, en la alcaldía de Culiacán los cambios fueron muy drásticos, o habrían sido muy drásticos,
ya que se habría pasado de 1.200 en 1720 a 4.400 en 1760 hasta llegar a los 5.000 en 1790. Aunque la cifra para 1720 es poco verosímil, sobre todo si la comparamos con las posteriormente citadas, queda claro que para estas alcaldías durante el siglo XVIII se presentó una clara tendencia al crecimiento de la población originaria. En el caso de la provincia de Sinaloa, se concentraba el mayor número de pobladores nativos. Se trata de miembros del grupo que los españoles identificaron como caítas, pero que en la actualidad se identifican como llorenos. Entre los ríos Mocorito y Yaqui, acaso sea más fácil identificarlos por algunos de sus nombres específicos mayormente utilizados para épocas tempranas, como es el de Guasabes, Níos, Tehuecos, Suaques, Mayos, Sinaloas, Soes, Conicaris, Macoyahuis, Guarijíos y Yaquis, entre otros, que estuvieron hasta 1767 bajo la administración de los jesuitas. Se destaca en primer lugar un leve incremento entre 1720 y 1760, en que se pasa de 14.600 a 16.000, viniendo luego su número a la baja hasta los 15.000. En una época en que generalmente este sector de la población crece, las cifras evocan para la alcaldía de Sinaloa, finalmente los partidos de Sinaloa, El Fuerte y Álamos, dos situaciones. La primera es que al salir los misioneros, el proceso de mestizaje avanzó rápidamente al convivir sin restricciones con pobladores de origen hispano, españoles, negros, mulatos y mestizos. Además, que los habitantes de los antiguos pueblos de misión tuvieron después de 1767 mayor libertad de movimiento hacia los reales de minas allende la sierra, como es el caso de Parral, Batopila y San Felipe del Real. La hispanización de los habitantes originarios de los pueblos fue un fenómeno característico de esta parte final del siglo XVIII. De hecho, el establecimiento de reales de minas en los pueblos o en las cercanías de antiguas comunidades indígenas fue uno de los principales agentes del cambio. Por ejemplo, el pueblo de Maloya, en el Rosario, fue simultáneamente un real de minas desde épocas muy tempranas y la misión jesuita de Sibiricoa, junto al río Suaque, contó con yacimientos desde 1730. En este caso, la población indígena radicada en la margen sur del río tuvo en la siguiente década un notable núcleo de población hispana que se estableció en la margen norte bajo las órdenes de un teniente español. Luego, mientras que la comunidad indígena permaneció como tal, el Real de Minas fue despoblado con motivo de la rebelión yaqui de 1740, que también tuvo impacto en el Río Fuerte. Y entonces tuvo a partir de 1743 una pobre importancia. Donde hubo una mayor presencia de los españoles a fines de la década de 1760 fue en la misión de Bacubirito. Sin embargo, como es característico de la actividad minera, al escasear los yacimientos, la población flotante se suma. En este caso, la tradición del pueblo indígena y la preservación de las tierras fueron factores que permitieron que se conservara el asentamiento. La minería, en cambio, al decaer, dejó establecidas otras actividades agropecuarias por parte de pobladores hispanos. En Copala también avanzó rápidamente el establecimiento de vecinos españoles. La minería había sido tradicionalmente un elemento de atracción, sobre todo en los reales de Copala y Pánuco. Su parte norte, el distrito de San Ignacio, vivió en la segunda mitad del siglo XVIII un rápido proceso por el que la población indígena fue superada por la española. Este proceso tuvo su punto clave de inicio con la secularización de las misiones de la provincia de Topia
en 1753. Lo que es más destacable es que desde el segundo tercio del siglo XVIII nos encontramos con un número constante de pueblos de indios, algunos de los cuales principalmente en la provincia de Sinaloa tuvieron el estatus de misiones, mientras que los periodos precedentes, sobre todo en los siglos XVI y XVII, hubo un claro proceso en el que muchos de los pueblos desaparecieron como un producto de las epidemias, pero también de la política de congregar a los grupos indígenas para una mejor administración. El número de comunidades al comenzar el siglo XVIII, incluyendo el río Mayo, era de 81, mientras que en su último tercio y el primero del siglo XIX, su número permaneció constantemente en 78, siendo los últimos en despoblarse Auchén, en el extremo sur de la alcaldía del Rosario, y Yababito, en el valle de Culiacán. En el caso de San Ignacio de Piatla, las autoridades expresaban que no había a fines de siglo población indígena. La diferencia más notable entre las zonas de mayor número de pueblos indígenas refiere al hecho de que los de Culiacán contaban relativamente con un menor número de individuos. Por su parte, la población indígena de Copala, Maloya y El Rosario era todavía menor. Baste decir que Rosario solo contaba con 2 comunidades al comenzar el siglo XIX. El caso específico de la llanura costera de Culiacán es lo que vamos a ver a continuación. Al centrar nuestra atención en el tema de la propiedad territorial de los pueblos de indios, considero relevante rescatar facetas olvidadas de momentos en que estos pueblos lucharon por mantenerse como tales. Y en este proceso, un elemento clave de pertenencia e identidad fue la adscripción a una comunidad originaria, el pueblo de indios propiamente, identificado como tal por la legislación española. Para ello voy a tratar de caracterizar el caso específico de la llanura costera de la provincia de Culiacán. Es común en la documentación consultada relativa a los ramos de tierras y aguas del Archivo Histórico de Jalisco, así como del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa, observar que a los pueblos de indios les correspondía un sitio de ganado mayor para su fundo legal: San Pedro Comoloto, Nabolato, Otameto, Navito, Quilá, Abuya y Tacuichamona disfrutaban como tierras propias de su pueblo un mínimo de un sitio de ganado mayor, aunque usualmente sus propiedades superaban con mucho lo que la legislación indiana por este medio les garantizaba. Recordemos que un sitio de ganado mayor equivalía a 5,000 varas por 5,000, lo cual también equivalía a 1,755 hectáreas. O una caballería, 1,104 varas por 552 varas, que sumaban 42,8 hectáreas. También un sitio de ganado mayor equivalía a 41 caballerías. Y que el fundo legal se instituye en 1567 y mediante él se pretendía asegurar las posibilidades de subsistencia de las comunidades y su protección en contra de la expansión territorial de los agricultores y ganaderos. Incluía el derecho legal sobre las tierras, aguas, montes y demás recursos naturales existentes dentro de su área. La gran diferencia entre el centro de la Nueva España y el norte era el tamaño, que en el norte de la Nueva España era de un sitio de ganado mayor, por lo menos. Sin embargo, durante gran parte de la época colonial, una alta densidad de población nativa no fue una característica de la zona costera de Culiacán, como sí lo había sido hasta antes de la conquista. El proceso mediante el cual los pueblos de indios de la provincia de Culiacán lograron el título de su fundo legal e incluso en algunos casos la expansión de su propiedad territorial ocurre sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII, periodo en el cual los españoles no mostraban aún el empeño en obtener para sí los terrenos realengos localizados en las colindancias de los pueblos, como ocurre al finalizar el siglo.
Además, a pesar de ser estas tierras por derecho propiedad de la corona, muchas veces, de hecho, los habitantes de los pueblos de indios las consideraban y utilizaban como propias. La expansión territorial de los pueblos. En la jurisdicción de la provincia de Culiacán, este fenómeno se presentó a partir del otorgamiento de mercedes de tierra por don Juan de Arce y Trujillo, primer juez comisario de tierras de la misma, a partir de 1695. Veamos la situación que se presenta en 4 de los pueblos. Ese año, Trujillo concede a los naturales de San Pedro como loto, además del sitio que por razón de pueblo les corresponde, otro sitio de estancia para ganado mayor en el cual mantengan sus bienes de cofradía. Recordemos que la cofradía era una hermandad o asociación de miembros de una parroquia. Era una hermandad donde tenían diversos tamaños y grados de complejidad. En los pueblos de indios, las tierras de cofradía se destinaban al cultivo, cría de ganado y arrendamiento. Esta institución daba a sus integrantes una seguridad espiritual, ya que sus ingresos servían para pagar servicios religiosos como misas, funerales y fiestas titulares. Similar situación se presenta 2 años después al otorgar la merced de las tierras del pueblo de San Francisco de Nabolato, al cual concede para el mismo fin un medio sitio de ganado mayor. Esta comunidad continúa expandiendo sus propiedades durante la primera mitad del siglo XVIII, en la que se anexa la parte del poniente de las antiguas tierras del pueblo de Llevavito, el cual se había despoblado al iniciar ese siglo, además del puesto de Chavaritete, que era utilizado para resguardar los bienes de sus habitantes durante temporales de abundantes lluvias. En suma, en 1761 obtienen títulos que los amparan con un sitio y 3/4 de ganado mayor y 2 caballerías de tierra, además del fondo legal. Caso extremo es el de los pueblos de Navito y Tacuichamona. El primero obtuvo en 1758 la merced de 4,5 sitios de ganado mayor, incluido el fondo legal, beneficiándoles además al no cobrárseles servicio alguno la corona por ello, según expresaba Clemente Bernal, apoderado de los indios del referido pueblo, por la utilidad que el reino se pueble mediante el cultivo de tanta tierra despoblada. La comunidad de Tacuichamona, por su parte, obtuvo en 1696 la merced de 5 sitios de ganado mayor, incluido en ellas el fondo legal. Cabe decir que en 1747, al pretender Javier Melchor de Siqueiros, indio de Tacuichamona, las tierras de la Estancia Vieja y Aoso, tanto los indios de este pueblo como los de Tabalá afirmaron no poder trabajar más tierra de la que poseían, por lo que no la reclamaron. Pero ¿cuál era la distribución de las tierras al interior de los pueblos? Resulta particularmente difícil de establecer cuál era la distribución de las tierras al interior de los pueblos. Sin embargo, de la observación de datos aislados podemos desprender algunos elementos importantes. En este momento estamos presentando un esquema de las tierras del pueblo de Navito, que se hizo con motivo de la medición de las mismas, y aparece todo el conjunto del panorama en torno a la comunidad. Antes es preciso establecer un rango de comparación, para lo cual he retomado la distribución que al respecto observa Gisela von Boveser. En primer lugar, coloca a las tierras destinadas para el pueblo mismo, dentro del cual estarían las casas, puertos y solares de los pobladores, así como la iglesia. En segundo lugar, se encuentra la parte que se reservaba para ejidos o áreas agrícolas y ganaderas de explotación común. Una tercera parte de las tierras estaría destinada para baldíos, montes, bosques, zacatales y otras zonas donde se criaban animales, frutas y plantas silvestres que también eran de explotación común.
Y por último, una parte que se dividía en parcelas individuales para cada una de las cabezas de familia del pueblo, que sería la más importante del conjunto. La tierra, sin embargo, pertenecía a la comunidad y el individuo solo tenía derecho de usufructo sobre ella, que se reducía a disponer de la extensión de tierra necesaria para la subsistencia y el pago de los tributos individuales y comunales. La forma del fundo y la ubicación del caso. Aunque en las alcaldías sinaloenses el fundo legal era en teoría similar en tamaño y forma a las estancias de ganado mayor, es decir, una legua cuadrada, la forma del fundo se adaptó a las necesidades de los habitantes de los pueblos y a las condiciones físicas del entorno, sobre todo a la presencia o no de agua en sus límites. Ejemplo de lo anterior son los pueblos de Navolato y San Pedro, situados en la margen izquierda del río Culiacán, que obtuvieron la merced de sus tierras en forma de un largo rectángulo, evitando así los montes que las lindaban por la parte del sur. De hecho, en San Pedro, el asesor letrado de la Intendencia de Arizpe, licenciado don Alonso Tresierra y Cano, observó a fines del siglo XVIII que la mayor parte del casco del pueblo se encontraba fuera del fundo legal. En este caso, el asentamiento de parte del pueblo en las afueras de su fundo les proporcionaba a los naturales no solo la oportunidad de disfrutar de una mayor cantidad de tierra para labores agrícolas, sino también la de estar a salvo de las múltiples inundaciones de las márgenes del río. Un caso diferente es el del pueblo de Santiago de Abuya, cuyo fundo legal le había sido otorgado por Arce y Trujillo en dos partes. Una, la principal, que era donde estaba asentado el pueblo, y la otra un complemento a una distancia de 15 leguas, en la desembocadura del río Elota o de Ceuta, que era donde los naturales hacían sus siembras de verano. En general, los pueblos de la planicie costera de Culiacán estuvieron asentados en las márgenes de los ríos, con la sola excepción de Tacuichamona y Abuya, que se ubicaron al pie de las montañas y disfrutaban al menos del agua de los arroyos vecinos. Para el establecimiento del casco de los pueblos, fue necesario tomar en cuenta la localización y fuerza de los cursos de agua, debido a que, si bien en temporales normales era de gran beneficio para los pobladores, con las inundaciones se tornaba en un gran peligro. Hemos mencionado que el pueblo de San Pedro tenía el casco de su pueblo en las afueras de su fundo legal, del lado contrario al río, y que los naturales de Navolato pidieron un pedazo de tierra más alejado del río para su resguardo. Pachimeto, por su parte, dejó su antiguo asentamiento debido al cambio del cauce del río, mientras que los habitantes del pueblo de Navito, según testimonio del capitán don Nicolás de Quirós y Mora, han tenido tres poblaciones de iglesias y casas, buscando en ellas seguridad del río, y que ésta no la encuentran porque sus avenidas inundan todo aquel terreno. Tierras de ejidos. Aunque no hemos tenido referencias expresas a las tierras de ejidos, es posible suponer su existencia en el sentido de que fueran algunas de las tierras que las comunidades otorgaron en arrendamiento a sus vecinos. Presento el caso de Francisco López Verdugo, quien en 1718, al pretender unas tierras colindantes al pueblo de San Pedro, menciona que dichos indios gozaban como dos sitios sin tener más que unas cuantas reses. Por otra parte, Salvador Lizárraga, en 1790, al referirse al conflicto que tenía la comunidad de Abuya con sus vecinos en el puesto de Ceuta, refiere que los indios les arrendaban sus tierras, lo que dio pie a que fueran despojados. Según parece, la práctica de arrendar parte de sus tierras de comunidad se presentó durante todo el siglo, ya que éstas
eran un elemento de atracción para los vecinos españoles que normalmente no disfrutaban de tierras de calidad. Parcelas individuales. Aunque al interior de las tierras de los pueblos había parcelas individuales asignadas a las cabezas de familia, por el momento es difícil ofrecer un panorama de dicha situación, debido a que en los expedientes revisados normalmente este aspecto se da por entendido. Sin embargo, sabemos de su existencia gracias a la información que nos proporcionan los siguientes casos ocurridos en los pueblos de San Pedro, Navolato y Navito. En 1713, las lluvias fueron muy intensas en la región. La avenida del río Culiacán fue tan fuerte que arrastró las tierras de verano de 15 tributarios del pueblo de San Pedro, número muy considerable si tomamos en cuenta que el total de tributarios de la comunidad era el de 46. Por tal motivo, el alcalde del pueblo expresó al juez de tierras, don Luis de Ceballos, que esas personas se quedaron sin sembrar sus milpas, lo que les obligó a pedirle que les otorgue parte de las tierras que antiguamente habían sido del vecino pueblo de Llevavito, despoblado 7 años antes. En su argumentación puntualizaron la necesidad que tenían de las referidas tierras, por ser de ellas de donde obtenían sus alimentos y cubrían sus tributos. Al corroborar la veracidad de la información, don Luis de Ceballos les concedió el terreno objeto de la petición. Igualmente, ilustrativo en este aspecto es el testimonio de don Antonio Verdugo, quien refiere de los indios de Navito que el modo de pueble que les ha visto en dichas tierras de Navito es el de siembras y ganados, repartidos dichos indios en varias partes con sus siembras en el mencionado río. El otro caso que nos muestra claramente el derecho de uso particular de los naturales con respecto a las tierras de los pueblos es el que se presenta en Navolato, donde se expresa que el ranchito nombrado Toboloto, localizado dentro del fundo legal del pueblo, pertenece a uno de los indios del mismo. Sin embargo, al mediar el siglo, no todos los pueblos tenían definido su carácter como tal. Rafael Rodríguez Gallardo, en su informe sobre Sonora y Sinaloa de 1750, refiere que Bachihualato y Otameto estaban compuestos de muy pocas familias de indios, originarios de los ríos Yaqui y Mayo, careciéndoles la formalidad de pueblo y que eran sumamente perjudiciales a los circunvecinos por los robos de ganado que cometían, además de que no pagaban tributos, razón por la cual ordenó el capitán miliciano don Manuel Fernández de Castañeda que agregase los dos pueblos o rancherías a los pueblos. En cuanto a las tierras de particulares, además del fundo legal, las tierras de cofradía y las obtenidas vía compra por los pueblos, algunos habitantes de los pueblos originarios, caciques y principales entre ellos, lograron obtener para sí la merced de tierras agrícolas y ganaderas. El caso más notorio de indígenas propietarios de tierra es el de la familia Quevedo, principales del pueblo de San Pedro, quienes obtuvieron la merced de 4 sitios de ganado mayor y 9 caballerías de tierra en los puestos de Tecomate y la isla de las Guayabas, localizados entre las desembocaduras de los ríos San Lorenzo y el Ota, además del derecho a las pescas en las marismas inmediatas a dichas posesiones. También la familia Gaspar, de Principales de Abuya, disfrutó de la posesión de un potrero de 2 caballerías nombrado Jacola por poco más de medio siglo. Gaspar Hernández inició la posesión en la tercera década del siglo XVIII. En 1747, 6 de sus hijos, sus herederos, pretendieron sacar título de merced en forma sin que aparentemente lo hayan logrado. No obstante, la posesión continúa y en 1782, a petición de los herederos, se realizaron nuevas medidas de las que resulta tener
de las que resulta ser un sitio de ganado mayor y 5 caballerías de tierra. Si bien el segundo proceso se encuentra incompleto, parece ser que las tierras fueron otorgadas a los naturales del pueblo de Abuya, entre los cuales estaban sus antiguos poseedores, al ser los únicos que presentan puja en el pregón llevado a cabo en Cozalá. Por su parte, en el pueblo de Conitaca, algunos indios, al parecer del común, también gozaron de la posesión de tierras. Blas Juárez, Francisco Vicente y Diego de la Cruz, del mencionado pueblo, recibieron en 1697 la merced de 4 caballerías de tierra en el puesto de Ceuta, en las vegas del río del mismo nombre, donde sembraban sus milpas. La posesión continuó toda la primera mitad del siglo XVIII y en 1753 sus herederos obtuvieron, junto con Javier Baptista, del mismo pueblo, un sitio de ganado mayor, cuyo principal valor le era dado no por sus características físicas, pues era de poca utilidad al estar cercado de montes firmes, sino, lo cito textual, por estar en el desemboque de las tierras que se les tienen mercenadas y medidas, que son de grande utilidad para siembras y agostaderos. En fin, al realizar un recuento sobre la temática de la propiedad de la tierra, es reconfortante darnos cuenta que se trata de un tópico que hace 3 décadas parecía superado, o del que no había nada más que decir. Desde nuestro punto de vista, los testimonios de cada comunidad son relevantes y los avatares específicos nos brindan información sobre la forma de vida y sobrevivencia de estos pueblos, en apariencia tan alejados de nosotros. Nuestros resultados se convierten, a fin de cuentas, en los testimonios históricos más antiguos de su existencia y de su lucha por permanecer a pesar de los recién llegados que, avanzado el siglo XVIII, se convirtieron en su principal amenaza, a partir de que, con las reformas borbónicas, las autoridades españolas adoptaron, de hecho, una política menos proteccionista que la que habían mantenido por cerca de 250 años. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas felicidades al doctor Gilberto López Castillos por sus 20 años de servicio y agradecemos nuevamente por su valiosa participación y la asistencia de todos ustedes a este evento de ciclo de conferencias 2024, 85 años, INA Presencia en Sinaloa. Y los invitamos a continuar con su presencia en las siguientes conferencias. Asimismo, les comentamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de la siguiente lo pueden consultar en las redes sociales de Centro INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 29 de mayo y estará a cargo del doctor Servando Rojo Quintero, director de INA Sinaloa, quien nos presentará el tema Los asentamientos humanos en Sinaloa. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa y nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.